¿Qué tal, hermanos? Estamos una vez más con ustedes dándole gracias a Dios porque estamos avanzando en nuestros 21 días de oración. Estamos entrando ya a la tercera semana y creemos que Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros. Si en algunos ya lo está haciendo, porque Dios no se queda con las manos cruzadas cuando oramos. Alguien dijo que la oración mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios, así que Dios está obrando en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia, y Él responde de acuerdo a su infinita sabiduría. Recordemos que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero algo poderoso del carácter de Dios es que Él no solamente lo sabe todo, lo conoce todo, sino que Él tiene el control de todas las cosas. Así que nuestro Dios, ese Dios en el cual confiamos, tiene siempre el deseo de bendecir a su pueblo, de bendecir a su iglesia, y cuando nosotros oramos, movemos de alguna manera a través de la fe, a través de el creerle a nuestro Dios, movemos su mano de bendición a favor nuestro. Así que le animo para que siga orando, le animo para que siga buscando el rostro de Dios, siga buscando su presencia. Y en esta ocasión quiero continuar con la oración de Jabes, porque una de las peticiones que hizo Jabes en su oración es que él pidió que Dios ensanchara su territorio. Y eso quiere decir que Jabes quería tener de alguna manera más terrenos, quería un campo más grande para él, quería por supuesto tener una mejor casa, tal vez un mejor carro si lo aplicamos a nuestros días, quería prosperidad económica, que su negocio fuera creciendo o que en su trabajo le pagaran más. Así que él soñaba con cosas materiales también, no solo con cosas espirituales, porque él ora por la bendición de Dios, y cuando él pide bendición de Dios podemos referirnos a cosas espirituales. Pero en este caso específicamente él oraba para que Dios ensanchara su territorio. Quiere decir que estaba pidiendo cosas materiales. No nos dice específicamente, ya como hemos dicho antes, solamente se dedican 2 versículos a la oración de Jabes, pero este punto de su oración nos lleva a pensar que Dios puede responder también esas oraciones. Si alguien está pidiendo a Dios para que le aumenten el sueldo, si alguien está pidiendo a Dios que tenga más clientes en su negocio, que Dios le dé gracia para que pueda a lo mejor aumentarle un poquito el precio a lo que él vende, o cosas por el estilo, podemos pedirlas, podemos pedir prosperidad económica de parte de Dios. Mucho se ha hablado y he compartido yo en otras ocasiones en que nuestro enfoque no debe estar en las cosas materiales. De hecho, cuando enseñamos acerca de del Sermón del Monte, en algunas ocasiones tocamos esas porciones donde nuestro Señor Jesucristo nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y es cierto, sin embargo hay que hacer un balance, un equilibrio entre las dos cosas, porque en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo nos dice que debemos aprender a dar el diezmo, o a dar de lo que Dios nos ha dado conforme hayamos prosperado. Así que no está Dios peleado con la prosperidad, no está peleado Dios con las riquezas. En la carta del apóstol Santiago, el apóstol ordena a los ricos que no sean ásperos con sus trabajadores, que no amen las riquezas de este mundo, etc. ¿Y a quién le habla el apóstol Santiago? A los hermanos que son ricos, a los hermanos que tienen mucho dinero. Y les dice, no pongan su confianza en las riquezas de este mundo. Así que no está diciendo no tengan riquezas, desháganse de todo lo que tienen. Está diciendo que no amen las riquezas, está diciendo que no amen las cosas materiales, las cosas de este mundo. Pero de ninguna manera Dios nos prohíbe tener riquezas, o tener abundancia, o tener un poco más de lo que ahora tenemos. Ahora también tenemos que adecuar la palabra al tiempo en que estamos viviendo, porque gracias a Dios en nuestro país tenemos libertad como para hacer negocios, para prosperar. Nadie nos prohíbe no crecer en nuestros negocios, o que tengamos menos, como sucede en los países comunistas, donde la gente tiene que tener lo mínimo porque la gran riqueza la tiene el gobierno. Gracias a Dios nuestro país
tiene un sistema diferente, y nosotros como cristianos podemos pensar en negociar, en trabajar, en poder aumentar los bienes que tenemos con libertad, sin llegar a amar las riquezas, porque ese sí es el gran problema, que el dinero está peleado con Dios directamente en ese punto, en que no lo entronicemos, en que no hagamos del dinero el amo de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Volviendo al punto, Jabes oraba para que Dios ensanchara su territorio. Así que todos deberíamos también luchar para expandir, para conquistar, para agrandar nuestro territorio, para tener un poco más de lo que tenemos, sin llegar al punto de entregar nuestro corazón a las cosas materiales, sin llegar al punto de afanarnos o de que el dinero o el trabajo impida que sirvamos a Dios. Todo lo contrario, si Dios nos permite prosperar, podamos tener lo necesario, como dice el apóstol Santiago también en 2 Corintios 9, que tengamos lo necesario para ayudar a otros, para bendecir a otros hermanos de la iglesia o a gente que está necesitada. Entonces, ubiquemos pues esta situación y con libertad oremos y pidámosle a Dios, porque Él también quiere bendecirnos. Y como decía en la meditación de la vez pasada, si Dios nos ha dado lo más preciado, que ha sido su Hijo único, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Puede Dios bendecirnos económicamente, materialmente? Claro que sí, Dios quiere hacerlo, siempre y cuando usted y yo no perdamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando nosotros no nos desviemos de adorar a Dios a adorar al dinero. Dios quiere bendecirnos. En Génesis 26-22, la Biblia dice: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ahora, esta palabra se da en un trasfondo de personas que amaban al Señor, personas que estaban entregadas a Dios, personas que estaban esperando en la bendición de Dios. Podemos pensar en Jacob, por ejemplo, cómo es que Dios le prosperó y él le entregó el diezmo de lo que él había recibido como bendición. Esto quiere decir que el corazón de Jacob no estaba en las cosas materiales, sino en Dios. Pero eso no impidió que él fuera prosperado. De la misma manera, usted y yo podemos en nuestras oraciones pedir, sí, por cosas materiales, pero también no olvidemos de pedir por cosas espirituales. Recuerde que estamos pidiendo por la unificación de nuestras familias, para que haya más amor, más armonía, el perdón entre los habitantes de la misma casa o del mismo hogar, que podamos tener una reconciliación, que podamos tener un pedacito de cielo en nuestras casas. Esa es nuestra primera petición, pero también podemos pedir que Dios ensanche nuestro territorio como lo hizo Jabes. Josué capítulo 15 versículos 18 al 19 dice: cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió, oiga bien esto, dice ahí que Axa se casó con Otoniel y ella insistió en que le pidiera un campo a su padre. Y dice, mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Y ella contestó: concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Fíjese cómo lo está diciendo. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Ahora, yo le leí la nueva traducción del lenguaje actual, pero en la 60 dice lo mismo exactamente, tal vez en otro tipo de lenguaje, pero dice lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Axa, esta mujer que se casó con Otoniel, en el momento en que van a irse tal vez de noche de bodas, la mujer se regresa y le dice a su padre: dame terrenos. Bueno, ya me diste terrenos, ahora dame manantiales. Así que de Axa podemos aprender que ella no se conformó con la bendición que ya tenía. Sí, ya tenía la bendición que su padre le había dado terrenos, pero ella no se conformó, sino que fue y todavía le pidió a su padre que le diera manantiales. Porque dice: tengo tierras, pero ¿con qué las vamos a regar? ¿Cómo vamos a cosechar? ¿Cómo vamos a tener a poder sembrar y que se dé la cosecha? Necesitamos aguas. Así que fue con su padre y le dijo: dame manantiales. Y dice que su padre le concedió esos manantiales a su hija. Así que Caleb
No era machista como muchos pensamos, porque de repente leemos la Biblia y todavía la leemos con unos lentes machistas y solamente vemos lo que aparentemente conviene hacia el orden de los hombres y no vemos los derechos de las mujeres. Y aquí en esta palabra es una de las primeras palabras que vemos en los tiempos muy antiguos, porque lo vemos al inicio de la palabra de Dios, por allá como unos 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y ya se nos enseña que las mujeres podían recibir herencia. De hecho, recibían herencia. Pero entonces todo viene de acuerdo a los padres. Si el padre tiene un buen corazón, si el padre es obediente a Dios, si el padre ama al Señor también, el padre va a poder bendecir a sus hijas de la misma manera que bendice a sus hijos. Ahora, en nuestro enfoque de este día acerca de lo que estamos meditando, recuerde, usted con libertad puede pedir algo más a Dios. Tal vez tiene una casita con 3 cuartos, puede pedir uno más. Tal vez su casita es de lámina, puede pedirle a Dios: Señor, concédeme colar mis cuartos o mi casita. Tal vez usted está rentando, pídale a Dios: Señor, concédeme tener mi propia casa. Tal vez usted no tiene carro, tiene una moto, pídale a Dios que le dé un carro. Tal vez usted tiene 2 carros y dirá: ¿ya para qué quiero otro? Bueno, pídaselo a Dios y me lo regala, no hay problema por eso. Pero sí es importante que usted tenga fe y pueda crecer, podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo material. Ahora, crecer en lo material, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo en 2 Corintios 9, es con el propósito de poder ayudar a otros. Es con el propósito de que podamos invertir en la expansión del evangelio. Es con el propósito de que usted pueda ser parte del engrandecimiento del reino de Dios. Así que le animo a que también pueda pedir cosas materiales sin quitar sus ojos o su mirada de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Dios quiere bendecirle, y así como Jabes recibió respuesta a su petición, usted puede recibir también respuesta a la suya. Dios le bendiga.